ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenida, bienvenido una vez más a Horas Extras en Caput. Vamos a estar juntos hasta las 17 con nuestro compañero Martín Loza en la operación técnica y aquí en la conducción en el estudio de la radio, Vilma Noche y Enrique Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo te va, Vilma? Bien, dentro de todo. Bueno, las cosas no son muy felices que digamos en la Argentina de estos días, pero como cada miércoles hemos visto, hoy un poquito más reforzado el tema de la seguridad en el centro. Ya las jubiladas y jubilados que participan ya no sé, no saben cómo expresar su asombro, porque hay, no sé, 2.000, ¿cuántos serán? Policías, gendarmes, prefectos, etcétera, para que 20, 30, no sé, porque hoy mismo una de las habituales integrantes de la vuelta al Congreso decía, cada vez somos menos, y es comprensible, porque francamente es como entrar a una jaula de lobos. No, es una admiración, siempre decimos que lo que sentimos, porque es agotador, ¿no? Es agotador esa lucha. Una lucha también que sostiene, ¿no? Y que por otro lado asombra al gobierno, y a las fuerzas de seguridad, supongo, que pensarían que todo amedrentaba, pero no. Y hoy además se ha sumado porque ha habido también una radio abierta y una marcha de ATE que está cumpliendo un paro general. Estamos con un paro nacional general de la Asociación de Trabajadores del Estado, bajo amenaza. Lo digo porque la actitud de Patricia Bullrich es francamente es sorprendente que una ministra se comporte de tal manera. Es una patotera, verdaderamente. Los mensajes que le manda a los trabajadores y a las trabajadoras de ATE por X, los trabajadores que le manda al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ya le presentaron una denuncia por instigación a un golpe directamente, ¿no? Sí, por unas declaraciones que hizo en Bravo TV, y que además en las que pudo aclarar lo que estaba diciendo. Pero además el tono de los mensajes de Bullrich es sorprendente, es una verdadera patotera.
Una cosa de loco. ¿Sabes a quién me recordaba, salvando las distancias? A Finocchiaro, el que fue ministro de Educación de Macri. Un bravucón impresionante, no parecía mentira que estuviera en el Ministerio de Educación. Bueno, tiene ese tono, pero bruto, muy bruto, Sí, y bueno. muy amenazante. Y muy amenazante. Bueno, es una forma quizá también de tapar todo lo que pasa, todas las investigaciones y todo lo que se viene descubriendo, tanto en el caso, veíamos ayer representantes del Congreso que han hecho un gran trabajo en el caso Libra, Sí. y por el otro lado la causa de Andís, por los audios todo lo que generó la investigación que generó el conocimiento de los audios de Españolo, y bueno, que están mostrando cosas realmente llamativas, ¿no? Y ya hubo una baja, por lo menos, de cómo renuncia. Esperemos que la justicia pueda seguir adelante y pueda probar todo, ¿no? Claro. Renunció la hija de uno de los presuntos implicados en este robo al Andis, porque hay que ser, digamos, hay cosas bajas. Ahora, esto está entre lo más bajo, ¿no? Estar maltratando a los discapacitados, porque también les pegaron a los discapacitados y a las discapacitadas en la calle, Y que negándoles. y además lo terrible es quedarse con los fondos Claro. que tenían ese destino. ¿Es algo más miserable puede haber? Es muy, no Bueno, sé. hemos conocido en otro momento también algo similar, pero... Son la de verdad que- historieta. Sí. Son de historieta, pero claro, historieta negra. Sí, esperemos que haya justicia. La ex funcionaria de Economía, te lo recuerdo, por si no lo escuchaste o si no lo viste, le encontraron $700.000. Un vuelto. $700.000 en efectivo en la casa. Cuando hicieron el allanamiento, que estaba, por lo mismo que están contando en las últimas horas, estaban en eso, ¿no? Teniendo en cuenta que ya apuntaban al padre y tenían información. Bueno, salieron los mensajes, entre ellos un escándalo. El tema es de dónde provenían los fondos, que es la conversación que de se la ha ANDIS, visto. precisamente, la Agencia Nacional para la Discapacidad. Y el padre está detenido, está preso, pero por otra causa. Parece que tenía varias cosas, varios movimientos interesantes por proxeneta, ¿no? Así En es, realidad. así es. Y además, bueno, realmente lo conocíamos, en algún momento hemos conversado con él, porque era el representante de los supermercados Claro, chinos, abogado, hacía claro. de vocero y Claro. era un abogado, entonces muchas veces lo hemos consultado por eso, hace muchos años, Sí. y después, bueno, se vio que había Se un diversificó. lugarcito, claro, otro Se negocio, los diversificó. super le quedaron chicos. Y circulan los nombres de siempre, lo cual también es gravísimo, porque el KM aparece en los mensajes de X, el 3%, se repite, y bueno, y ni hablar de los Menem, Lule Menem, y etcétera, en fin. Bueno, por eso decía, Parecen ¿no? estar Todo, hasta las manos. Bueno, por algo se tapan con otras cosas, ¿no? Claro. Entonces aparecen las fuerzas federales, aparecen otras cosas en la calle ante cualquier protesta. Ujú. Y además las acusaciones, como decíamos, ¿no? A los dirigentes sindicales. Sí, sí, y les recuerdo, a propósito, enseguida vamos a tener algo vinculado con los estatales, pero bueno, ya mismo le estamos manifestando nuestra solidaridad a Rodolfo Aguiar por este ataque que está sufriendo por parte del oficialismo, ¿no? Directamente en manos de Patricia Bullrich. El paro nacional de ATE, que es de 24 horas, fue acompañado por una movilización a la Secretaría de Trabajo. Sí, donde está el secretario Cordero. No me acuerdo el nombre de pila. Julio, Sí, Julio. Porque es ahí donde está, en parte, donde se está cocinando la reforma laboral regresiva con la que amenaza el gobierno. Julio Cordero, autor de aquella famosa frase, ¿para qué cuando estábamos discutiendo reducción de jornada laboral en otras épocas, porque ya estamos hablando de la pandemia, autor de la famosa frase, ¿para qué trabajar menos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer?
¿Qué tienen que hacer? Decía, ¿qué tienen que hacer en su tiempo libre? Bueno, y más ahora, por supuesto, es uno de los autores de lo que se supone, junto a Artur Sturzenegger, Sí. es Y Pablo Roca, el proyecto que directamente, van a presentar. Gente de Pablo Roca, directamente. ¿Escuchamos algo de música antes de ir a nuestra primera entrevista? Vamos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Bueno, estábamos escuchando a Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento se llama este tema. Algo que no entendería el personaje que estábamos hablando antes, ¿no? No. Cordero no lo entendería. Bueno. No, claro que no. Estamos en comunicación ahora con Mercedes Cabezas. Mercedes es la secretaria general adjunta de ATE Nacional, trabajadora del SENASA. Ya te habíamos adelantado que estamos con un paro nacional de 24 horas de ATE y que estaba acompañado por una movilización a la Secretaría de Trabajo. Mercedes, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. ¿Qué tal, Vilma? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. ¿Cómo han funcionado las cosas? Lo que quería saber es, algo le había adelantado, pero ¿se pudo realizar todo sin incidentes, sin agresiones? Sí, de hecho, aunque parezca mentira, fue una de las movilizaciones con menor operativo de seguridad que hemos tenido desde que asumió este gobierno. Qué raro. Extraño, porque además también Patricia Bullrich tuiteó que estaban liberadas las calles, cosa que por momentos fue mentira, porque desbordó tanto la cantidad de gente que cuando no te entran en la vereda, concretamente terminan en la calle. Por lo supuesto. Tanto, la movilización fue contundente, enorme, con mucho nivel de adhesión, con muchas organizaciones que vinieron a saludar la organización también, pero además con una ministra de Seguridad que vio otro canal, digamos. Totalmente ajena a lo que el pueblo en términos concretos le está reclamando. Igual agradecemos que no haya habido un operativo de seguridad tan complejo y tan amedrentador como en otras oportunidades sí lo ha habido. Desde que asumió este gobierno
hay distintos canales que permiten pensar en el miedo de la gente sale igual, porque la verdad es que el miedo nunca funcionó como política de amedrentamiento en la Argentina, no es que hemos tenido, del miedo se ha hecho una política en la Argentina en algunos años de nuestra historia y tampoco ha funcionado, digamos. Entonces, bueno, claramente la gente salió igual, claramente la movilización desbordó, pudimos hacer el acto pacíficamente y como lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, que es que las fuerzas de seguridad no amedrenten a nuestros compañeros, que es lo que sucede en las movilizaciones. Hay una gran mentira que se sienta sobre la base de pensar que el movimiento popular va a buscar discordia a una movilización. El movimiento popular no quiere ser noticia porque le pegan o porque lo meten en cana. El movimiento popular quiere ser noticia por los reclamos que hace, digamos, por las necesidades que tiene, por las situaciones que incumple el gobierno y que necesitamos que cumpla, digamos. Pero bueno, lo importante es que se pudo visibilizar el reclamo, que efectivamente hay una primera medida en contra de la reforma laboral, que nosotros no somos ni golpistas, ni compañeros y compañeras que no estamos dispuestos a tener una mirada propositiva sobre el Estado, la tenemos, lo que pasa es que estamos en la vereda de enfrente de la política que quiere implementar este gobierno. Entonces, la realidad es que nunca vamos a poder acordar política con un gobierno que plantea claramente que quiere destruir el Estado o al golpista, y que además de eso llega a la clase trabajadora y le da la espalda. Como sabemos, bueno, lo que se pretende, y era parte de este reclamo que llevaban adelante hoy, que quieren profundizar esa desregulación que planteaba la ley Bases y que el empleo público es el más afectado, ¿no? Parece que escuchaba el otro día una declaración que decían, es la declaración de muerte del empleo público. Sí, en definitiva, desde que asumió este gobierno planteó: yo soy el topo que vengo a destruir el Estado. Claro. El problema que tiene eso es que nunca terminó de pensar o de construir una mirada sobre, bueno, ¿para qué está el Estado, no? Porque en sociedades profundamente desiguales como las de América Latina y el Caribe, el Estado justamente tiene la función de regular las desigualdades estructurales de ese sistema. Mercedes, me permite una pequeña interrupción, porque me está asombrando cada vez más lo de Milei. La semana pasada fue Melconian con unas declaraciones contra la reforma laboral, pero no contra la reforma laboral porque él quiera mejorar la situación de los trabajadores, sino porque decía, primero hay que hacer funcionar la economía, porque si no, no hay forma de crear fuentes de trabajo por más reforma. Pero digo, en las últimas horas fue Cavallo, yo no sé si usted lo pudo llegar a escuchar, pero yo lo escuché y lo vi, no lo podía creer, diciendo que el anarcocapitalismo no funciona en ninguna parte del mundo y que el Estado tiene una función que cumplir y no se lo debe, de ninguna manera, no se lo debe eliminar, no se puede hacer. Entonces, digo, lo de Milei va tan lejos que ya Melconian y Cavallo parecen estar a la altura de Lenin. Sí, además, la verdad, Cavallo, que es quien te decía que para crear empleo tenías que poner un parripollo o una cancha de pádel o una remisería. Sí. ¿No? Digo, en honor a la verdad, por eso digo que me asombra. Los años 90 fueron justamente parte de una política no solo regresiva en materia de empleo, sino también de permanente flexibilización laboral, que sabemos a dónde lleva. Sí. Pero hay algo que dice que tiene razón, que es que efectivamente el Estado tiene una función, y que hasta que no discutamos eso, vamos a estar aventurando ideas de qué es lo que hace el Estado. Y la verdad es que nuestro pueblo no sé si tiene tan claro qué es lo que hace el Estado, porque es el mismo pueblo que nos haría aplaudir en un balcón y que 6 años después nos está diciendo que no servimos para nada. Entonces, la verdad es que me parece que hay ahí una tarea que haciendo una mirada retrospectiva para adentro, te digo que nosotros evidentemente hicimos mal, que es esto de interiorizar a la sociedad de para qué sirve el Estado, qué es lo que hace, qué funciones tiene, y efectivamente qué posibilidades puede darle de un desarrollo productivo, industrial a la Argentina, que efectivamente también la saque de la crisis.
Hoy las empresas que más cierran son pymes. Las pymes son las mayores creadoras de fuentes de empleo en el país y en toda la región. Es mentira que las multinacionales son las mayores creadoras de empleo y las mayores precarizadoras de la vida laboral de los argentinos y argentinas son las multinacionales. Las que más quieren flexibilizar los turnos laborales son las multinacionales. Entonces me parece que hay que ponerle una mirada política más allá de la economía a cómo pensamos el país, ¿no? Si pensamos efectivamente que vamos a seguir diciendo viva la libertad carajo para que quienes accedan a la libertad sean nada más que los que puedan pagarla, o vamos en algún momento a decir viva la patria, entendiendo a la patria como no solamente un concepto, sino una mirada sobre el territorio, pero también sobre la identidad. La movilización de hoy también está y el paro, motivado porque ustedes reclaman la urgente convocatoria a paritarias. Sí, primero tengo que decirte que paritaria, en el sentido estricto de la palabra, no hubo desde la asunción del gobierno, porque una cosa es que vos te sientes a negociar una paritaria y otra es que te sientes a que te informen que firmaron el 1% con otro sindicato y que no vas a discutir nada. Entonces, la verdad, paritarias no hubo. Además de eso, la depresión salarial, hoy los estatales y las estatales, por lo porcentaje, por lo menos el 70% están por debajo de la línea de la pobreza. Otro tanto por debajo de la línea de la indigencia. Hay convenios colectivos que cobran de trabajo con trabajadores que cobran entre 400 y 500 mil pesos. A mí me gustaría saber qué funcionario puede vivir con esa plata, porque estoy segura de que ninguno. Entonces, me parece que la discusión va por otro lado, va por el lugar de, queremos efectivamente un principado, queremos un feudalismo, queremos una sociedad feudal, o queremos efectivamente una república democrática. Sí. Porque la verdad que si queremos una república democrática, los ámbitos legislativos tendrían que ponderarse, no destruirse. Y este gobierno no solo detesta el Congreso de la Nación, sino que además detesta las paritarias, que son los ámbitos tripartitos donde nosotros, clase trabajadora, en todos los ámbitos, tenemos la posibilidad de discutir. Sí. Y acusa a los demás de algo que está practicando. A nosotros nos tiene muy preocupado lo que está ocurriendo en la Argentina desde la llegada de Milei, sobre todo porque tenemos un presidente que se niega a aplicar las leyes que sanciona el Congreso Nacional. Y estamos poniéndonos, no nosotros, ellos, pero es el Poder Ejecutivo, al margen de la ley. Y al mismo tiempo acusa a personas como Aguiar de amenazas públicas contra el orden constitucional. Me parece que está lejos eso de lo que está haciendo el mismo presidente de la Nación. Incluso permeabiliza estafas como Libra, porque ayer conocimos el informe de la comisión de la Cámara de Diputados y la verdad, más allá de que no permitieran que efectivamente Karina Milei fuera a declarar, hay elementos concretos para avalar o pensar en el aval del presidente a una criptoestafa que estafó a cientos de argentinos. Entonces, la verdad, ya hoy tildar de corrupto a otro gobierno es casi pintoresco, porque lo que estamos viviendo es una corrupción a gran escala, una concentración de capital, una fuga de capitales y una criptoestafa en términos genéricos, porque no es solamente Libra. Si ustedes leen bien el informe se dan cuenta de que es una situación recurrente en términos financieros. La verdad que hoy ya estamos en condiciones de pensar en un juicio político, de una salida democrática a un gobierno que no le da respuesta ni a la gente, ni a la permeabilidad de pensar en un país próspero en la región, digamos. No hay ninguna condición que permita pensar que esto no es una calecita que choca, digamos. Estábamos hablando de concientizar en lo que significa el Estado y en qué tipo de país queremos, ¿no? Y yo quería preguntarle también como trabajadora del SENASA y que nos ayude,
este decreto que simplifica los controles sanitarios, que hay que estar muy atento, y no sé si se da información sobre esto y que es tan grave, ¿no? No, en general fue un decreto que pasó desapercibido, pero que también en términos generales es muy complejo. Es cierto que los países que plantea el decreto tienen un estatus sanitario muy alto, pero también es cierto que está deshaciéndose de su carga de responsabilidad a la Argentina de llevar a cabo controles que piensen y que permitan pensar en un país sanitariamente sano. Invertir la carga de responsabilidad de los controles nunca es una buena solución, por más buen estatus sanitario que tenga el país de enfrente. Porque permeabiliza la equivocación en otros, y siempre es preferible que los controles sanitarios en términos alimenticios, porque ante una enfermedad las complejidades son muchas y de variada intensidad. En la Argentina son económicas, pero también son sanitarias. No estoy hablando solamente de la economía ni del cierre de mercados. Estoy hablando de la salud de la población que lleva un plato de comida todos los días a su mesa, digamos. No estoy... Y la verdad que invertir la carga de responsabilidad de esos controles a países que no son propios del territorio en el cual se garantizan la salud de la población, por lo menos es complejo, por lo menos es a revisar y por lo menos es grave. La verdad que creo que tendrían que rever esta situación, que no es la forma de deshacerse de los controles, nunca es la forma, y que garantizar la sanidad y la calidad agroalimentaria en nuestro país tiene que ser una prioridad clave. ¿Qué es lo que pasa en el organismo también, con las trabajadoras y los trabajadores? ¿Ha cambiado la situación? ¿Es menos violenta de lo que fue? ¿Cómo están las cosas? ¿En el SENASA? Sí. Mira, en el SENASA nosotros vamos hacia un operativo de mismas características que el resto del Estado, que tiene que ver con la centralización de las regiones. Y esto se intenta hacer deshaciéndose de la regionalización que permite la territorialización de la política. En un país agroexportador, la territorialización de los controles es fundamental, porque no todas las regiones son iguales, ni tienen lo mismo, ni producen lo mismo tampoco. Sí. Pero además vamos a un esquema muy complejo. Nosotros ya veníamos denunciando que la Argentina tiene un doble estatus fitosanitario. ¿Qué es esto, para ponerlo en términos reales? Bueno, es que controla de una manera para lo que exportas y de otra manera para lo que comes adentro de tu país. Tienen distintos estándares de calidad y de sanidad también. Lo que estamos viendo es que efectivamente hay una intención del gobierno de deshacerse del control interno y pasárselo o a las provincias o a los municipios, con lo que esto implica, ¿no? Sí, con las consecuencias que sabemos en términos de mirada sanitaria. Sí, sí. Nosotros manejamos y vamos, y digamos, nuestro reparto de alimentos, para ponerlo en palabras que pueda entender la población lo que estoy diciendo, nuestro reparto de alimentos es vía camiones, digamos, es terrestre, en un país de una extensión enorme, digamos. Entonces, si vos pasás de provincia a provincia, no es que vos podés provincializar un control y pensar que la provincia de al lado va a hacer lo mismo que vos hiciste porque se te ocurrió que tiene que hacer lo mismo. Con el vino. Justamente por eso tiene que existir, una mirada nacional sobre eso, sobre los controles, sobre las necesidades, sobre el flujo de animales vivos, de alimentos, de frutas y verduras, digamos. Hay toda una mirada nacional de política pública en un país agroexportador y que en una nación que se supone que tiene que tener alimentos para alimentar a gran parte de su población, si no toda, es fundamental. Hoy escuchaba... La peligrosidad de perder eso es efectivamente empezar a tener la aparición de enfermedades que para la Argentina están erradicadas. Mercedes, volviendo al tema de la reforma laboral y la marcha y la concentración y el paro de hoy, escuchaba atentamente las declaraciones. Sabemos que el gobierno lo que está intentando es llevarlo ahora al Congreso y después del 10 de diciembre, pensando que que tiene mayores posibilidades de aprobación y que los gobernadores pueden tener mucha incidencia en esto.
Y escuchaba que decían precisamente, ayer lo escuchaba, que iban a estar muy atentos sobre las provincias y sobre los mandatarios provinciales. Nosotros estamos alertando que quien vaya contra el interés popular de los derechos del trabajo, vamos a ir a buscarlo a cualquier territorio al que tengamos que ir a buscarlo. Los gobernadores van a tener que pasar a pagar costos en sus territorios. Claro, el problema que tenemos en la Argentina es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quedan muy lejos de las provincias. Por lo tanto, si un gobernador le dice a sus legisladores que voten o que no voten algo, no paga costo político, porque está lejos. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, va a tener que dar explicaciones públicas en su territorio. Cada gobernador que pida que voten la reforma laboral a la baja de derechos, en cada uno de los territorios va a tener que darle explicaciones a la gente. Porque si no, es muy fácil, estando lejos, propiciar regímenes como el de Javier Milei, que intentan destruir el mundo del trabajo, o por lo menos el mundo del trabajo con derechos, porque la discusión no es si hay trabajadores registrados o no hay trabajadores registrados. La discusión es si hay trabajadores con derechos o trabajadores sin derechos, que no es lo mismo, no es la misma discusión. Mercedes, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y espero que tengan buen día. Bueno, toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Mercedes Cabezas es la secretaria general adjunta de ATE Nacional y trabajadora del SENASA. Y a propósito de lo que mencionaba hoy, quiero recordarte que con respecto al trabajo de las pymes, yo tengo acá, y te lo voy a recordar brevemente porque no queremos extendernos con números, pero tenemos acá el informe del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, que siempre nos acerca muy amablemente a Hernán Lecher. Entre noviembre de 2023 y agosto del 25 cayeron más de 19.000 empleadores, más de 19.000. Y en el mismo lapso se perdieron cerca de 277.000 puestos de trabajo. Sumale a eso este supuesto acuerdo que vamos a tener con Estados Unidos, que no es un acuerdo, es una imposición, vino redactado desde allá, que las actividades que van a ser beneficiadas por este tipo de documento no son grandes creadoras de empleo. Esto hay que repetirlo. Las grandes creadoras de empleo son empresas pymes, también ESMATA, perdón, me perdí, se me cayeron los auriculares, estamos haciendo un poquito de lío. Sí, la industria metalúrgica que colabora con la construcción y el consumo. Con esto quería terminar esta parte. Te recuerdo que el consumo, que cada vez va a caer más, ya va en caída, ¿no? Si tenemos menos fuentes de trabajo, si tenemos reforma laboral con salarios a la baja, como los que ya tenemos hoy, te recuerdo que el consumo en la Argentina forma parte del Producto Bruto Interno en más del 70%. ¿Entendés? O sea, la riqueza que generamos en todo el año en la República Argentina está conformada en más del 70% por el consumo nuestro, el consumo de todos los días. Me quedé pensando en la nota cuando estábamos hablando de los mandatarios provinciales, ¿no? Porque muy a cuento viene este intento en Chubut del gobernador Torres de eliminar fueros, y entre esos fueros estaban los de los sindicalistas, en esta enmienda, no se mete jueces políticos, pero también de sindicalistas. Sí. No es para exagerarlo, pero te aseguro que hay algunos gobernadores que se están manejando ya como si estuvieran en estados asociados, algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de comportamiento están teniendo. Bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Por lo menos ATE Nacional va a tratar de impedirlo. Así es.
yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Ya que exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria, aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, now why don't you look down the way your feet is planted? That U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Pinche gringo, sí. Estábamos escuchando. Y unas cuantas cosas más, ¿no? Molotov, sí. Frijolero. Así es. Así es. Los trabajadores, las trabajadoras de Grecia, donde también metió sus garras el Fondo Monetario Internacional y Europa, haciéndole honor a la herencia cultural de Grecia, están haciendo un paro nacional, precisamente por una reforma laboral que lleva la jornada a las 13 horas. Y hace pocos días aquí, y hablamos con ustedes acerca de eso, se realizó en la sede del Congreso el foro por la defensa del derecho del trabajo. Y también ¿sí? El derecho al trabajo y derecho sindical. Eso es. Y por eso ahora estamos en comunicación con el doctor Matías Cremonte, que es abogado laboralista y que además es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Doctor Cremonte, muchas gracias por atendernos. Aquí estamos Vilma Noche y Enrique Garrido. Vilma y Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, varias cosas. Bueno, primero, el resultado de las jornadas. Sí, de justicia social era y la justicia social. Vamos a decirlo bien, ¿no? Sí, derecho del trabajo y la justicia social. Exactamente. El resultado de esas jornadas y bueno, y después algunas otras preguntas que tenemos, porque ahí está en juego también una reforma laboral de los trabajadores. Sí, justamente ese fue el motivo por el cual constituimos desde muchos espacios y muy diversos este foro. Y bueno, ayer fue un primer encuentro, una primera jornada organizada por el foro, ahí en uno de los auditorios
de la Cámara de Diputados y el sentido fue ese, ¿no? Poner en discusión esta reforma laboral regresiva, por un lado, pero también discutir o comenzar a debatir alternativas, ¿no? ¿Por qué una reforma laboral regresiva como esta solo nos debe encontrar resistiendo, que de luego tiene que ser así, o alertando sobre los perjuicios, sino que también podemos proponer que existe una posibilidad de reformar la legislación laboral en un sentido totalmente contrario, ¿no? Es decir, en un sentido progresivo, una reforma laboral que no tenga como objetivo quitar derechos, sino al contrario, generar más derechos y garantías. Yo lo escuchaba decir que ya mostró, lo que está presentando por lo menos el gobierno, ya mostró su fracaso, ¿no? Con por lo menos el propósito de crear empleo no lo tiene. No, pero eso es algo, no solo fracasó la reforma anterior de este gobierno, que en la ley base, recordemos, se incluyó una reforma laboral, que está vigente, sino que ninguna reforma laboral de estas características, de las que hubo en la Argentina, sobre todo en la década del 90, que eran así flexibilizadoras y que implicaron una pérdida de derechos, ni en el mundo, jamás una reforma laboral tuvo como resultado el crecimiento de la economía o el crecimiento del empleo, ¿no? Porque eso depende de las políticas económicas y no de una ley laboral. Por el contrario, en situaciones de crisis, de crisis de empleo, lo que sí se ha hecho y tuvo buenos resultados fue dar más protección a los trabajadores para cuidar más la fuente de trabajo y evitar que haya despidos de manera tan, podemos decir, fácil, ¿no? O con un costo bajo, para disuadir a los empleadores, ¿no? Hubo momentos donde se duplicaron las indemnizaciones, por ejemplo. Y aumentaba el empleo. Claro, por eso digo, el efecto contrario fue ese, ¿no? La peor crisis que tuvo nuestro país en materia de desempleo, por lo menos de las últimas décadas, que fue en el 2001-2002, que superó el 20%, en diciembre, a finales de diciembre o a principios de enero del 2002, se sancionó la ley de emergencia que incluyó la prohibición de los despidos, imponiendo una indemnización duplicada para aquellos despidos sin causa, y a partir de ahí se protegió el empleo, y en la medida que la economía empezó a tener otro, digamos, fue por otro carril, cambiaron las políticas económicas, bueno, también de la mano de esa política económica diferente fue creciendo el empleo. Doctor Cremonte, apelo a su condición de presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, precisamente para preguntarle acerca de la tendencia general en el subcontinente para buscar, digamos, ejemplos de comparación que sean más o menos parecidos. ¿Cuál es la onda, la ola en América Latina acerca del empleo? Bueno, hay dos, digamos, podríamos decir, corrientes. La mayoritaria es una regresión desde hace muchas décadas, países que han ido reformando la legislación laboral en el mismo sentido de esta reforma que ahora se propone y con el mismo falso objetivo que era el crecimiento del empleo, y en todos los casos ocurrió lo que recién mencionábamos, que el crecimiento del desempleo. ¿Qué países se ponen como modelo muchas veces, ¿no? Perú, Paraguay, tienen un empleo informal que supera el 60 o el 70%, la sindicalización es bajísima, es decir, son modelos, modelos para el poder económico, ¿no? No son modelos de crecimiento, digamos, o de desarrollo social, ¿no? Son modelos totalmente contrarios a una sociedad con justicia social, por ejemplo, ¿no? Para volver a hablar del foro que hicimos el lunes. Pero usted nos daba a entender que hay otros. Claro, hay otros. En realidad lo que hay, lamentablemente, es solo intenciones de modificarlo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Países con gobiernos progresistas, digamos, ¿no? Brasil, Colombia, Chile, por poner algunos, que después de reformas laborales regresivas intentaron desandar ese camino y aprobar en los congresos una reforma laboral
que recupere los derechos perdidos o incluso establezca nuevos derechos, no han podido o han podido de manera muy limitada. Y entonces eso nos permite, digamos, volviendo a Argentina, alertar sobre el problema de este tipo de reformas laborales que cuando se aprueban después, aun cuando cambie el gobierno, no es tan sencillo revertirlas. Claro. Doctor, con respecto, volvamos a la Argentina y le pregunto, ¿qué es lo que ustedes ven, ustedes discuten y acerca de lo que ven en la sociedad hoy en Argentina, más allá de ciertos movimientos, sindicatos, recién hablábamos con ATE, que mantienen una posición muy firme, pero en general, ¿ustedes ven que en la sociedad o las personas que no están tan politizadas, hay un asentimiento a este tipo de políticas? Mire, podríamos probar haciendo un plebiscito o un referéndum que la Constitución prevé, sí, para ver si la sociedad está realmente de acuerdo con esta reforma. Hay un déficit realmente, bueno, no es patrimonio de Argentina, pero en la mayoría de nuestros regímenes, o en el mundo, déficit, digo, de participación popular, ¿no? Donde se limita la voluntad, la soberanía popular se limita a elegir representantes cada 2 años o cada 4, y luego no hay otra forma de participar ni de expresarse en favor o en contra de algunas medidas. Claro, sí hay algunos derechos. Sí hay derechos constitucionales, sí, algunos otros derechos constitucionales, en este caso, donde los afectados por una reforma como esta son trabajadores y trabajadoras, bueno, está el derecho de huelga, el derecho de manifestación, el derecho de protesta, la libertad de expresión. Y ahí está la garantía en manos, por supuesto, del movimiento obrero, pero que deberá convocar a toda la clase trabajadora, a expresarle a los representantes del pueblo que están en el Congreso que quienes van a ser afectados por esta reforma no están de acuerdo, y exigirles que voten una en sentido contrario, o por lo menos que no voten esta. Pero bueno, yo hacía referencia al referéndum, al plebiscito, porque también existen en la Constitución, y bien pudiera convocarse si hay dudas sobre si hay apoyo o no a este tipo de leyes. En las últimas horas escuchábamos a Sturzenegger insistir, de una forma un poco confusa, pero hablando del caranchismo, y yo recordaba a Milei con esos 2 ejes cuando señalaban la defensa de la reforma laboral, ¿no? Como la ultraactividad y la batalla contra lo que llaman los caranchos laboralistas, ¿no? En medio de la pretensión de que los convenios caigan, si no se ratifican, que es la intención, ¿no? Y de ahí esta pelea con los abogados laboralistas, con el derecho laboral. Me imagino cómo lo reciben ustedes, ¿no? Bueno, lamentablemente estamos acostumbrados, porque es un latiguillo, un relato que suele preceder a los intentos de reformas laborales como esta, ¿no? De regresiva. Recordemos, en el año 2017 Macri presentó un proyecto, pero antes de hacerlo estuvo meses instalando la cuestión del problema de la industria del juicio, la mafia de los abogados laboralistas, los sindicatos, la justicia laboral. Bueno, lo mismo que está ocurriendo ahora, se cargan las tintas sobre eso para generar en la opinión pública una idea de que ese es un problema y la solución es una reforma laboral como esta. Pero más allá de esa intencionalidad y esa estigmatización, lo cierto, además es falso, ¿no? Estadísticamente no es cierta. Hay un mercado laboral que tiene una ilegalidad cercana al 40%, es decir, que 6 millones de personas todos los días pudieran iniciar un juicio laboral porque no le pagan aportes y no se van a poder jubilar, porque no le pagan el salario que le corresponde, o no cobran las extras, por lo que sea, por todo lo que se deriva de una relación laboral no registrada. Sin embargo, se llevan a juicio, es decir, el índice de litigiosidad no llega al 1% de esa cantidad, de esa potencialidad. Y la gran mayoría, un 80% de los juicios que se inician, además ni siquiera son contra empleadores, son contra las ART, son contra las aseguradoras, porque no han cubierto alguna prestación derivada de un accidente o una enfermedad. Así que es comprobablemente falso que exista una alta litigiosidad en nuestro sistema. Si nosotros hablábamos hace minutos, ¿no? Decíamos esta insistencia por ese lado, y el otro ataque del gobierno es el sindicalismo.
que van construyendo a veces también en el resto del pueblo un imaginario de que son los enemigos, ¿no? Tanto la industria del juicio, los abogados y por otro lado los sindicatos. Ahora, vemos que hablábamos del derecho de huelga y esta forma de defender, de la misma forma que estamos viendo hoy un paro, por ejemplo, de ATE ante lo que saben seguridad que es un ataque contra ellos, la reforma laboral. Universitarios. Los universitarios también, sí. Pero yo iba ahora, por otro lado, en el foro estaban presentes representantes sindicales y también uno de la CGT, de la nueva conducción de la CGT. Hasta el momento, la actitud de la CGT para usted, doctor, ¿cómo ha sido? Bueno, a ver, al comienzo del gobierno de Milei, la CGT ha declarado un paro nacional al poco andar y al tiempo también. Creo que en total fueron 3. Después, hubo una estrategia judicial que logró frenar la reforma laboral del DNU 7023. Después no hubo una resistencia a la reforma que se aprobó en la ley Bases. Y bueno, la verdad que ahora no podemos opinar nada hasta que no comience el debate en el Congreso. Pero bueno, va a ser clave la posición que tome la CGT. La CGT por ser la central sindical más importante del país, ¿no? Pero bueno, todas las centrales y los sindicatos tienen en su mano la posibilidad cierta de que esto no se apruebe si se convoca a huelgas y a movilizaciones masivas, que insisto, como decía hace un rato, son derechos constitucionales justamente, por ejemplo, para estos casos, para expresarle al Congreso Nacional que quienes son afectados por esta ley la rechazan, ¿no? Así que no sé cuál va a ser desde luego la actitud de la CGT, lo que espero es que sea firme. Y por último yo quería preguntarle según su consideración, porque hablamos mucho sobre reforma y también se habla de los cambios del trabajo, ¿no? ¿Es necesaria una reforma y de ser así como debería ser? Siempre es posible reformar la legislación laboral. Lo que no es, lo que es falso y no tiene ningún tipo de necesidad es una reforma laboral regresiva como la que está proponiendo este gobierno. Porque, como decíamos recién, nunca una reforma laboral tiene como resultado lo que este gobierno plantea que va a ocurrir, a unas sabiendas de que no va a ocurrir, que es el crecimiento del empleo o de la economía. Lo que no significa que no se pueda avanzar en una reforma laboral en un sentido totalmente contrario para que la vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras mejoren, ¿no? ¿Cómo no pensar en modernizar, pero realmente modernizar, la ley de jornada de trabajo que hace más de 100 años sigue diciendo que la jornada diaria es de 8 horas y la semanal de 48, de las más altas del mundo? ¿Por qué no pensar en una reforma para reducirla, para que haya más tiempo de trabajo? ¿Cómo no pensar en una reforma que amplíe el régimen de licencias que existe hoy por nacimiento de un hijo? Un trabajador varón tiene 2 días, 48 horas de licencia. ¿Cómo no pensar en incorporar las tareas de cuidado, ¿no? Y la posibilidad de que sean compartidas o que se compatibilice la vida familiar con la vida laboral? En fin, hay muchísimas cosas que uno pudiera pensar para reformar la legislación laboral, pero en un sentido diametralmente opuesto al que plantea el gobierno, ¿no? Y que ha demostrado en los países que se aplicó que mejora además la productividad también, todo lo contrario a lo que parece que piensan nuestros industriales, ¿no? Además, no necesariamente una reforma laboral que establezca mayor protección para los trabajadores tenga que tener un correlato, no es una condición que no afecte la productividad o que no afecte la rentabilidad de la empresa. Pero no está de más aclarar, como bien decís, que incluso la reducción de la jornada ha demostrado en algunos países que ni siquiera afecta la productividad y en algunos casos hasta la hizo crecer. Doctor Cremonte, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Que siga muy bien. Era el doctor Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Latinoamérica. Ya hay en curso un anteproyecto de reforma laboral proveniente de los trabajadores, sobre todo de las CTA, que contempla algunas de las cosas que ha mencionado
el doctor Cremonte. Hoy, esto no quería dejarlo pasar, hoy el CIPREVA, FATPREN, o sea, todos sindicatos de prensa, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Reporteros Gráficos, FOPEA, denuncian un ataque sistemático y planificado contra periodistas y comunicadores. Y lo hacen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reunida en la Universidad de Miami. Van a llevar, por supuesto, uno de los temas principales va a ser el caso, por ejemplo, de Pablo Grillo, ¿no? Reportero gráfico que ha sufrido un ataque criminal por parte de las fuerzas que encabeza la ministra Bullrich. Sí, que en los últimos tiempos ha tenido idas y vueltas con la salud, ahora estaba fuera en una terapia, me parece, intermedia ya, ¿no? Pero que, bueno, muy serio lo que ha pasado con su salud y este ataque terrible que ha tenido el reportero, ¿no? Llega el momento de la despedida, Vilma. Nos vamos yendo con un poquito de música, ¿le parece? Y recordando que bueno, que tenemos redes, claro, que se puede participar por allí, que se puede revisar y escuchar nuevamente las notas si les interesan. Estamos en Facebook, siempre decimos con el nombre de nuestro programa, en Instagram como horasextras.radio y también en X, en X como Horas Extras. Ok. Ahora lo dejamos con los compañeros de Serendipia. Nosotros le damos las gracias a nuestro operador técnico Martín Loza y sobre todo a ustedes que nos acompañan cada miércoles. Yo quería darle la mano hoy a nuestro operador agradeciéndole, pero no hago. Por suerte él ve bien, no tengo que hacer como hizo Milei con Andrea Bocelli, ¿no? No, terrible, claro. Terrible. Bueno, además que lo ha tenido como para agasajar amigos. En la Casa de Gobierno, después le ha dado una distinción y como sabemos, bueno, Andrea Bocelli es ciego, no sabía cómo hacer para darle la mano, habrá pensado que es sordo también a lo mejor, puede ser, y bueno, le agarró la mano de una forma un poquitito brusca, para decirlo de alguna manera. Bueno, así que nosotros damos la mano de otra forma. Chao amigos, hasta la próxima. Con pules de Venecita antigua.
ser.